Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos compete a nosotros los periodistas, los comunicadores de manera directa y que tiene que ver pues cuál es la actitud, la postura, la situación que está enfrentando el periodismo en el actual entorno que está viviendo el país, en la crisis tan profunda que está inmerso el país desde distintos ángulos. Y para eso hemos invitado a la periodista Dora Villalobos. Ella es directora de la revista Veredicto y se ha hecho acreedora, y felicidades Dora por eso, del premio Chihuahua 2014. Es un premio a su trayectoria periodística precisamente, y por eso pues quisimos invitarla a platicar. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pero antes que nada, reconocimiento a ese premio, a mí me gustaría que compartiera con nuestros televidentes, pues qué significó para usted en términos no solo profesionales, sino en términos personales, humanos. Sí, bueno, son como varias cosas. Primero, no tenía muchas expectativas porque es un premio que otorga el gobierno del estado y yo he sido muy crítica con el gobierno toda la vida. Entonces, de alguna manera me parecía que a lo mejor no me tocaba, ¿no? Es un premio que de alguna manera ha tenido prestigio porque ha estado como muy dirigido a la academia, a las ciencias, a las artes, ¿no? Y apenas es el segundo año que se entrega a la trayectoria periodística. Entiendo que para mantener este prestigio y fuera de intereses hay comités que dirimen fuera del estado y entonces pues eso de alguna manera le da ese prestigio al premio. Entonces qué bueno, me da gusto porque este premio no nada más no me quita lo crítico, al contrario, creo que es una responsabilidad grande y en ese sentido yo comprometo más mi crítica, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es también, bueno, quien hace la propuesta son mujeres de organizaciones del Movimiento Estatal de Mujeres y no todo el movimiento, sino algunas mujeres de algunas organizaciones. Y esto en parte es como un poquito de estrategia, de alguna manera es la idea, ¿no? Porque no es como nomás buscar un premio ya, sino que es parte de una estrategia. Es parte del proceso de empoderamiento de las mujeres. En parte sí, pero más que nada tiene que ver con posicionar el periodismo feminista, tiene que ver con decirle pues a la sociedad, decirle al mismo gremio, a los mismos gobiernos que es importante hacer periodismo feminista. Entonces, esa es como más o menos la idea y bueno, en ese sentido, pues qué bueno, en ese sentido bienvenido el premio porque a mí me da la oportunidad de decir que las periodistas, los hombres y las mujeres periodistas, pero particularmente las mujeres periodistas, tenemos una gran oportunidad desde esta trinchera de hacer visible la problemática y la desigualdad que todavía tenemos las mujeres, ¿no? En ese sentido. Y bueno, por el otro lado, pues finalmente el periodismo para mí ha sido apasionante, es una pasión y entonces dedicarse toda la vida a una pasión, dedicarse toda la vida a hacer algo y que al final todavía, bueno, nos pagan, trabajamos muy a gusto y todavía hay premios, pues bueno, es así como algo que no se espera, algo que no se busca, pero que al final se puede disfrutar, que al final, y de alguna manera da la oportunidad de enviar mensajes, ¿no? Yo decía en una entrevista ayer con el Heraldo que yo he estado recordando mucho a Irigoyen, a mí quien me invitó a hacer periodismo fue Alejandro Irigoyen, que se nos adelantó, y yo me acuerdo que él me decía, es que el periodismo es la mejor profesión del mundo, decía él, y en aquel tiempo yo decía, no es cierto, yo soy psicóloga de origen, y yo decía, no es mejor la psicología. A la vuelta de los casi 30 años tengo que reconocer que él tenía razón. Yo creo que el periodismo es la mejor profesión del mundo, pero no nada más porque es apasionante hacer periodismo, se disfruta, la verdad, no. Yo realmente creo, de verdad creo, estoy en esto porque realmente creo que el periodismo
le aporta al desarrollo democrático. Yo creo que las sociedades, los pueblos, los países no avanzan, no pueden avanzar en el desarrollo democrático sin medios críticos, sin medios profesionales, sin medios que le den voz al pueblo, que hagan denuncia, que hagan eco de la denuncia, ¿no? No por nada en los países autoritarios, en los países dictatoriales, lo primero que hacen es suprimir justamente a los medios, ¿no? Aplanan a los medios. Entonces, los medios de comunicación, el periodismo es una de estas herramientas transversales que requiere el desarrollo democrático. Y entonces, cuando lo vemos así, o cuando yo lo veo así, pues me siento muy orgullosa y me siento muy contenta de hacer este trabajo. Y creo, ¿no?, que la propia experiencia de México, la evolución que ha tenido el periodismo, refrenda lo que usted está diciendo en esos términos. Y en los dos aspectos, ¿no? O sea, el periodismo es satisfactorio, lo dijo Pulitzer, quien ahora lleva, su apellido es motivo de un premio internacional muy importante. Cuando digo el periodismo es darle voz a los que no la tienen. Esa es una expresión, y en este caso, esto que usted está planteando, el periodismo de género, periodismo feminista, pues es darle voz precisamente a un sector que no solo está en una situación de desigualdad, sino de discriminación, ¿sí?, y que tiene pocos espacios públicos para hacer ver esta situación, para hacerla visible desde el punto de vista social, y también pues para plantear su propuesta. Y el otro aspecto que me parece relevante, yo creo que nosotros podemos perfectamente ubicar en México las etapas. Yo siempre he dicho que el periodismo era hasta los años 70, antes de la reforma política, eran simples extensiones, voces, espacios gubernamentales. Sí. Y su interlocución fundamental estaba exclusivamente con los poderes, ya sea públicos, privados, pero eran los poderosos. Y a ellos les daban voz, y a ellos les daban espacio, y a ellos les daban todo eso. Después del sismo, y con el periodismo hablado en la radio, y después del movimiento de la Asamblea de Barrios en el Distrito Federal, y después de la apertura que se da a partir de, y hay que decirlo, de la reforma política electoral del 77, que se viene impulsando desde entonces, pues se abre a otras voces, a otras corrientes de pensamiento, primero en el ámbito exclusivamente de la opinión, posteriormente como que se va generando un periodismo de interlocución ya con la sociedad, y creo que eso es el factor que en buena medida contribuyó a que México avanzara en ese proceso democrático que usted dice, en ese proceso de apertura al menos, o de liberalización política, pero si no podemos decir de todavía democrático pleno, pero un proceso de transición que todavía tiene una etapa. Y ahora nos encontramos con otra situación que a mí me preocupa sobremanera, que es en el actual entorno que se está viviendo, si bien ya hay distancia de los medios, hay un periodismo mucho más crítico, más independiente, con una perspectiva más clara de cuál es su función social y su papel frente a la comunidad, pues enfrenta problemas, desafíos graves, y hay asimetrías muy, muy, muy delicadas. Y me refiero particularmente en cuanto a cuál es el manejo de los medios, cuáles son los retos que los medios tienen actualmente en un entorno donde lo social ya no es solo la disputa o el conflicto lógico que se da en toda sociedad diversa, sino fenómenos degradantes como son la violencia, la barbarie, y cuando hablo de violencia me refiero a todo tipo de violencia, ¿verdad?, que creo que nos plantea nuevos desafíos. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque este es el eje central justamente de lo que queremos comentar en este espacio. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua.
y con él, el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. La actual situación que está viviendo el país plantea a toda la sociedad, al sistema político, a los partidos, a los gobiernos y desde luego a los medios de comunicación, desafíos inéditos porque es una situación sin parangón, yo al menos así la ubico, ¿verdad? Estamos en una situación muy grave como país de crisis y en ese contexto, pues uno como profesional del periodismo reflexiona, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas? Y luego hablamos de los medios como medios, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Para contribuir de alguna manera a pues, a darle solución, darle respuesta, porque yo creo que esa vieja idea, Dora, de que mi función es nada más retratar la realidad, ¿verdad? Nada más es informar de lo que está ocurriendo. Yo creo que es una idea arcaica que en los tiempos contemporáneos no está a la altura de lo que es la comunicación, lo que es el periodismo. ¿Cuál es su opinión? A lo mejor, sí, yo coincido. A lo mejor lo que pasa es que a veces no entendemos bien qué es el periodismo o cómo se hace el periodismo, o lo entendemos diferente a lo mejor. Y yo creo que las bases del periodismo no han cambiado. Hemos avanzado efectivamente, hemos transitado de un periodismo muy oficialista a un periodismo más crítico, pero creo que nos falta ir a un periodismo más reflexivo, más de análisis, pero es que así habría tenido que ser siempre, lo que pasa es que no se hace, ¿no? El periodismo como yo lo entiendo, incluso lo vamos entendiendo de manera diferente también de manera personal y claro, conforme vamos creciendo y vamos madurando, ¿no? Así es. Entonces, yo, en mi caso muy personal, yo recuerdo cuando estaba iniciando y que era muy joven, era muy idealista y entonces estaba casada con la objetividad, ¿no? Entonces yo decía, es que tengo que ser muy objetiva, tengo que ver todas las partes y no tengo que opinar, yo no debo de participar. Esto que nos dan luego en la escuela y que no nos lo explican a lo mejor bien. Ahora ya pienso diferente, ahora ya pienso que al contrario, que hago un periodismo muy subjetivo, que le pongo mucho de mi cosecha, que decido qué temas, desde que yo decido qué temas voy a investigar y qué temas voy a publicar, es absolutamente subjetivo, es absolutamente parcial incluso, si se quiere, ¿no? Desde que yo decido qué ángulos le doy y por dónde me voy y qué critico y qué no critico de determinadas notas, pues dejo de ser objetiva de alguna manera. Entonces, pero no nada más eso, sino que creo que tenemos que ir más allá sin miedo, quienes hacemos periodismo. Y ojalá que a quienes están jóvenes les pudiéramos decir eso, claro, con mucha responsabilidad. Pero el periodismo es una actividad intelectual, tenemos que verla como una actividad intelectual, no es una actividad mecánica es fulanito, entrevisto a fulanito y me dice tal cosa, lo transcribo y fulanito me dice tal cosa y lo transcribo y entonces pues yo ya hago mi notita. No, pues no tiene chiste ese periodismo, tiene que ser una actividad intelectual donde yo como periodista pueda reflexionar si lo que me están diciendo tiene razón o no tiene razón, o si hay contradicción, etcétera. Entonces, pero aquí hay un factor. El hacer análisis, me parece que nos falta hacer más análisis. Mire, tocó un punto que creo que es medular. El tema aquí no es solo cuál es la actitud del periodista ante su ejercicio profesional, sino es que voy para allá. De la sociedad. Es que voy para allá. Bueno. Voy para allá. Porque entonces si nos metemos, por ejemplo, a ver estas problemáticas
como la violencia, toda la bronca que tenemos social, pero digamos la violencia, que es como la crisis, es digamos el efecto, porque a mí me parece que la violencia es un efecto de cosas más profundas. Entonces, si el periodismo es capaz de explicar realmente, no nada más retratar la violencia, porque la puede retratar en toda su magnitud, y la puede retratar muy bien, y entonces informamos de qué está pasando con esa violencia, es perfecto, y con toda la crítica del mundo, pero me parece que tenemos que ir más allá, tenemos que explicar la violencia, y a la hora de explicar, por ejemplo, el tema de la violencia, es muy difícil, no es tan fácil, porque entonces nos tenemos que meter a muchas cosas, nos tenemos que meter a la pobreza extrema, nos tenemos que meter a un análisis económico, socioeconómico, nos tenemos que meter a analizar la corrupción, la impunidad, la falta de justicia en un país, es decir, cuestiones que están más de fondo, causas que son más de fondo, que finalmente nos llevan a la violencia, porque efectivamente está el crimen organizado, efectivamente hay violencia de género, efectivamente hay mucho, incluso tenemos que ir más allá, tenemos que ir a explicar sistemas. En el caso de la violencia de género, tenemos que entender que es todo un sistema, no es un asunto de hombres y mujeres, de hombres malos y mujeres tontas, no, es un asunto de un sistema que sostiene y que propicia la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pero las otras violencias también tienen su explicación. Y entonces, yo voy en mi explicación todavía más de fondo, incluso en un fondo más ideológico, si usted quiere, porque yo me lo explico desde sistemas socioeconómicos, que es allá donde están las raíces de muchos efectos, entre otros la violencia. Me parece que el periodismo todavía no es capaz de entrarle a estos análisis. Me parece que nos está faltando entrarle a estos análisis. Y es que el periodismo como actividad intelectual forma parte de un proceso de construcción, de un lenguaje social, porque el lenguaje periodístico no solo informa, es decir, no solo transmite información, genera percepciones. ¿Sí? Y ese es un tema que luego no se dimensiona de manera puntual, ni por quienes lo ejercemos, ni por el lector o por radioescucha, y en general la comunicación, ¿verdad? No solo transmite información o conocimientos, también lleva una carga emocional determinada, usted que es psicóloga lo sabe perfectamente, y entonces detona y modela conductas, patrones culturales, visiones de la realidad distintas, y entonces, pues por eso aquí tenemos un choque fuerte, difícil, que no se ha logrado resolver entre los avances tecnológicos que implica la nueva revolución científico-tecnológica, sobre todo en el ámbito cibernético, que es lo más avanzado que puede haber, que nos permite estar en tiempo real, cubriendo un acontecimiento, retratando, reflejando o comentando, transmitiendo incluso un hecho, ¿verdad? Pero yo me acuerdo mucho de Ortega y Gasset cuando decía, y lo dijo en una temporada que apenas estaba el periodismo, dijo, sí, no había la misma tecnología ahora, dijo, tenemos la oportunidad de estar informados, casi en tiempo real, ahora sí nosotros estamos en tiempo real, de lo que está ocurriendo, pero no sabemos qué está pasando. En el fondo no sabemos qué está pasando. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Verdad? ¿Por qué? No, ¿y qué está pasando en el fondo? ¿Qué hay atrás de todo eso? Más allá de la causa y efecto, o de la respuesta a una de las preguntas del periodismo, ¿por qué? ¿Verdad? Él lo contextualizaba, era filósofo Ortega y Gasset, en términos del conocimiento, de la sensación, de la percepción, de una etapa de desarrollo de la sociedad.
Si quiere, vamos con este tema, vamos a una pausa y regresamos, porque me parece que esto es fundamental. London Café, un lugar para disfrutar. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior yo abordaba un tema que me parece nodal en el ejercicio que nosotros practicamos. Si estamos conscientes, claros, de la responsabilidad social que tenemos en cuanto a la formación del lenguaje social, en cuanto a la formación de conductas, de actitudes, con nuestro trabajo, porque a veces no lo asumimos. Y yo quisiera, antes de pedirles opinión, leer esta cita de un doctor en ciencias de la comunicación y al mismo tiempo criminólogo español, que aquí yo lo conocí en un taller que dio en Ciudad Juárez, Francés Barata, que dice, y me llamó mucho la atención porque creo que responde o plantea muy bien el asunto, dice: la influencia de la información criminológica, está hablando específicamente del género policíaco y judicial, resulta particularmente notable cuando conecta con miedos sociales que ya existen. Entonces, la sensación de inseguridad se agranda y llega a formar lo que conocemos como los pánicos ciudadanos. Los medios pueden ser un factor decisivo en que la ciudadanía se sienta segura o insegura. Y concluye: todo depende de qué nos hablan y cómo nos hablan. Mi pregunta es, ¿de qué nos hablan ahorita los medios y cómo nos hablan ahorita los medios? De violencia, pero sin reflexión y sin análisis. Y aquí a mí me preocupa porque y tenemos que tener mucho cuidado, y yo coincido, los medios aquí tenemos una gran responsabilidad, porque si empezamos a justificar o a no explicar la violencia y empezamos a justificar el endurecimiento policíaco, el endurecimiento de la autoridad, podemos justificar el autoritarismo. Es decir, hay que tener cuidado con esto. Es decir, hay violencia, nos da miedo, tiene razón Beretta, hay violencia y nos da miedo,
Y además si los medios sobrevaloramos también esta inseguridad o esta violencia, y no que la sobrevaloremos, sino que la estamos retratando pero sin mayor reflexión, entonces nos da miedo. Es normal que nos dé miedo a la sociedad, es una sociedad empanicada, es una sociedad temerosa, y entonces justificamos la intervención, el endurecimiento policíaco, ¿no? El endurecimiento, ¿hasta dónde? Pues quién sabe. El asunto es a dónde nos puede llevar el endurecimiento, y si ese endurecimiento es realmente la solución a la violencia, que yo creo que no. Hay el riesgo de... Vámonos con ejemplos concretos para que nuestros televidentes puedan entender. Mire, por ejemplo, yo esto lo desgloso en varios capítulos. Uno, de qué nos hablan y cómo nos hablan, tiene muchas respuestas. Por ejemplo, del 2008 a la fecha, una buena parte, y casi se puede contabilizar puntualmente. No, se contabiliza. Se contabiliza. El 80% del mensaje periodístico de la comunicación, estoy hablando de las televisoras, de las radios, de los periódicos, de los programas de opinión, gravitan en torno al fenómeno de la violencia, en todas sus expresiones, desde la institucional, la del narco, la social, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia social, la violencia propia de la pobreza, ¿verdad? Entonces, y no necesita uno decir violencia en términos del mensaje, sí, sino, claro. pero lleva implícito ese mensaje, ese concepto. Y se puede hasta segmentar, ya desde el punto de vista sociológico y cultural. Y a mí me acuerdo muy porque durante todo el periodo del auge más fuerte del narco, que ahora parece se retoma, del 2008 al 2010, 11, todo el periodo anterior. Llegó un momento, y yo es una autorreflexión que he hecho, incluso autocrítica, en que los medios se convirtieron de alguna manera en voceros del narcotráfico. Se repetía y se reproducía literalmente los mensajes de las famosas narcomantas. Y el lenguaje. Y el lenguaje, no, pero se repetían literalmente. No es se lenguaje, repetían las fotos de las decapitaciones, de las mutilaciones. La pregunta es, por eso el qué y el cómo es muy importante. Esto, en buena medida, contribuía al propósito que estas bandas criminales tienen de infundir miedo, de provocar esos pánicos ciudadanos, de explotar al máximo el miedo social lógico que provoca todo acto de violencia, ¿verdad? E incluso llegaron a dos extremos, recuérdelo usted. Uno, de hablarle primero a los periodistas, a los reporteros de la fuente policíaca, para decirles lo que iba a ocurrir y en qué lugar y a qué horas podían encontrar evidencia de una ejecución. Eso pasaba. Y llegaban primero los periodistas que los policías, porque obviamente a ellos se les notificaba que iba a pasar. ¿Tuvieron buen manejo de medios los crimen organizado? Y recuerde usted lo que pasó en el 2010 en La Laguna, en La Laguna, cuando en el marco de la disputa entre dos cárteles, que no voy a decir los nombres, ¿verdad? Que se estaban peleando ahí por la plaza, unos y otros se grabaron para responsabilizar de una masacre que causó mucha indignación en un restaurante bar. 17 personas murieron ahí, y entonces uno y otro se acusaban. Fue cuando uno de los grupos dijo que la directora del penal había dejado salir a los reos y a custodios para que los... El otro decía, no es cierto, fueron la Policía Federal. O sea, se estaban imputando mutuamente las complicidades que todos sabemos que existen. Bueno, y como los medios, para forzar a los medios a que transmitieran esos videos, porque nomás transmitieron 2, y luego querían que transmitieran todos, pues secuestraron a periodistas y amenazaron con ir a balear. Entonces, ¿qué nos habla de esto? ¿De qué es lo que se estaba informando? Entonces, aquí, por eso yo digo autocríticamente, yo digo, no dimensionamos, yo creo nosotros, me refiero en general, los periodistas, los medios, y particularmente los medios,
porque finalmente también la violencia se convierte en un espectáculo mediático, Sí, ¿verdad? claro, vende mucho. Vende, entonces Claro. es un espectáculo. ¿Cuál es su postura al respecto? Porque yo quiero aclararle, ella es directora de la revista que mencioné, Veredicto, es justamente una revista de justicia, que yo creo que es la única revista actualmente en México que cubre este segmento ya en la perspectiva de los nuevos principios del sistema penal acusatorio. Entonces, desde esa reflexión, porque usted ya ha visto las dos, ¿cuál es su punto de vista? No coincido en que falta responsabilidad. Hay una pregunta recurrente, siempre, en todos los foros y siempre que se habla de periodismo. ¿El periodismo informa, forma, educa o qué? O de forma. O de forma, o qué, ¿no? Y Los desinforma, medios. sí, también. Sí, porque luego nos adjudican o nos adjudicamos muchas labores y muchas responsabilidades. Yo siempre insisto en que informamos, siempre insisto. Y consecuentemente, podemos formar y consecuentemente podemos concientizar y educar y todo lo que quieran, Sí, pero no es el propósito. Pero el no es el propósito objetivo. es informar. Y tiene que ver con esto que usted dice, bueno, ¿Cómo informamos? ¿Qué ¿cómo informamos y cómo? Exacto, porque ocurren todas estas masacres, ponen narcomantas, asesinan, etcétera, etcétera. ¿Informamos o no informamos? ¿Qué no informamos? Creo que toda la violencia tomó de sorpresa a medios poco profesionales, a medios poco reflexivos, a medios que al final de cuentas son y han sido y siguen siendo básicamente empresas que quieren ganar dinero, más allá, me estoy refiriendo a los medios, Sí, porque sí. es otro rollo del periodismo, Sí, sí, claro. a medios que básicamente son monetaristas, que quieren ganar dinero y que encontraron un nicho económico tremendo en el tema de la violencia. Vende mucho la violencia y el morbo, y que si la sangre, y que si los cuerpos, y medios poco profesionales y poco reflexivos y poco responsables, porque sí ha faltado. ¿Cómo informamos? ¿Qué tanto informamos? ¿Hasta dónde informamos? ¿A quién beneficiamos con determinada información? Porque yo no estoy diciendo que no se informe de los eventos. Ni yo, o sea, el asunto es ¿qué y cómo? ¿qué y cómo? Ese es el Exacto. planteamiento. Y insisto, estamos retratando una realidad y es obligación retratarla, claro, pero nos está faltando lo otro. Claro. Nos está faltando el explicar qué hay atrás, el explicar qué hay de fondo en esa problemática de la violencia. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato para continuar esta interesantísima conversación que creo que se está poniendo cada vez más sabrosa. Estas dos preguntas que nos planteamos en esta conversación, el segmento anterior, ¿qué informar y cómo informarlo? No cree usted que es tan sencillo de responder. Ese es un proceso muy complejo y que va más allá incluso de la actitud personal del periodista, porque bueno, pues él sí hace acopio de información de manera directa o indirecta a través de testigos, de documentos, la procesa, la estructura de un determinado género y la entrena a una cadena que realmente ya es el medio, llámese impreso, televisivo, radiofónico, lo que sea,
donde esta noticia se jerarquiza, se presenta de determinada manera, y se supone, bueno, que debe ser en función del interés público y del impacto social fundamentalmente, pero no siempre es así, porque ya en la actualidad, y para eso iba esta reflexión, hay otro ingrediente que ya no es ni siquiera el interés público o el interés social, es el interés económico y el interés político. Sí. Y entonces, aquí llegamos a otra fase del periodismo, que es usado por los poderes fácticos, por los poderes económicos y por los poderes políticos, los periodistas... Porque los medios son parte de ese poder. Sí, por eso, pero ya Son se parte convirtieron, se la creyeron eso del cuarto poder, ¿verdad? Y que pueden ser incluso parte del poder, cogobernar junto con las instituciones y marcan pauta en eso. Sí. ¿Qué opinión le merece? Le digo esto porque a mí me llama mucho la atención. Ya las lecturas de los hechos son esencialmente políticas. En el lenguaje, ¿de qué pasó en Iguala? ¿De qué pasó con una transacción comercial con China? ¿O qué pasó con la de la Casa de la Gaviota? Y con todo respeto le digo, por no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Ahorita, en este momento. Todas son lecturas políticas. Entonces, el periodismo se ha politizado de tal manera que llegamos y corremos el riesgo de hacerlo un ejercicio, y ya no intelectual, sino eminentemente ideológico, de posiciones ideológicas, que ideología en su acepción etimológica en todo caso es una falsa percepción, ¿verdad? Sí, entonces, en todo caso partidista, sí, que es lo que decía al inicio. Como yo concibo el periodismo como una actividad intelectual de contrapeso a los poderes, es al contrario, es decir, que da voz a la sociedad demandante, al pueblo quejoso, al pueblo de denuncia, que hace el contrapeso a los poderes, a todos los poderes, al poder gubernamental, al poder político, al poder económico, al poder eclesiástico, a todo el poder, ¿no? Y en esa medida es que aporta al desarrollo democrático, si no, pues no aporta de nada. Contrapeso de poder, sin ponerle apellido, poder. Exacto, a todo el poder, el poder, incluso al poder fáctico, incluso, ¿no? A todo el poder. Pero si se convierte también en poder, pues entonces es como si no hubiera periodismo, es como si no existiera. Y vuelvo a la misma pregunta, informamos, formamos, deformamos, educamos. Yo creo, y ahí viene, esta es parte de la respuesta, yo insisto en que informamos, pero coincido con usted, porque cuando decimos es que el periodismo nomás informa, pareciera como muy simplista, como muy sin chiste, como que nomás vas y pones la grabadora y traes esa información. O la mecanografía del periodismo, ¿no? Que ahora ya es grabación. O nomás vas y ves que hay 2 muertitos y ahí se muere, ¿no? No, es que el asunto de informar tiene su gracia, es un trabajo intelectual. Allí es donde está el meollo del asunto, justamente en la información. ¿En qué debo de informar? ¿Qué es lo importante que a la gente le debe de interesar o le interesa? ¿En qué ángulos le doy? ¿Cómo explico determinado hecho, determinado fenómeno? ¿Cómo se lo empaqueto y cómo se lo muestro y cómo se lo informo? ¿Qué tanto le informo? ¿Con qué análisis? No tenemos como fuentes, como periodistas, por ejemplo, a la academia, no tenemos a los especialistas, a los expertos, tenemos a los regidores que no tienen ni primaria, tenemos a los líderes de partidos que muchas veces no saben ni cómo se llaman, es decir, tenemos como fuentes informativas, justamente por eso se partidiza y por eso se politiza, porque tenemos como fuentes únicamente a quienes ejercen el poder político y económico, pero no vamos a las fuentes especializadas, no vamos a las fuentes reflexivas, a líderes de opinión social, académica, de las distintas especialidades, ¿no? Me parece que nos hace falta ir a esas otras fuentes para explicar fenómenos, antropólogos, sociólogos, politólogos, psicólogos, de todas las áreas de las ciencias sociales para explicar fenómenos sociales. Entonces informar no es en Chile ni otra, porque
en la medida en que sí informamos, pero hay que informar bien, hay que informar de manera completa, de manera integral, de manera reflexiva, de manera causal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya vemos que hay que informar así, ya vemos que es muy difícil, que es bastante difícil, pero yo insisto en que si informáramos así, periodistas y medios, tendríamos entonces una sociedad bien informada, reflexiva, empoderada, cuestionadora, denunciante, que consecuentemente nomás seamos medios, porque los medios nomás somos medios, para que una sociedad se vuelva entonces cuestionadora y entonces que contrapese a los poderes, porque es la sociedad quien tiene que tener el contrapeso. Los medios nomás somos medios para llevar esa reflexión a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Periodistas y medios lo estamos haciendo. Y en ese pues, contexto, evidentemente no de manera suficiente. Claro, y en ese contexto. Hay sus excepciones, porque sí hay periodistas. No, por supuesto, y creo que han enriquecido mucho el ejercicio periodístico. Y yo no tengo empacho en poner... perdón, los digitales, porque luego yo no estoy de acuerdo en que luego se les estigmatice tanto, pero los digitales están abriendo brecha. Los digitales a nivel, hay periódico digitalizado a nivel nacional, digital, que está haciendo buen trabajo de investigación, Sí, de claro. reflexión, etcétera, y que está forzando, yo le tengo mucha fe al internet, al periodismo digital, y que tiene que forzar a estos medios grandototes, a estas empresas que ejercen el poder político y económico a sus anchas, tan a gusto, que son parte del poder. Tendremos que forzar a esas empresas, y tendrá que ser el periodismo independiente quien lo haga, que force a esas empresas grandototas a que hagan otro tipo de trabajo, o se vayan decantando y se vayan yendo, porque al final de cuentas la credibilidad es lo que un medio y un periodista puede vender, ¿no? Sí, aunque ya estamos en presencia de otro fenómeno de la comunicación, que son las redes, ¿verdad? Que las redes sociales ya no son propiamente, pues no son un medio ni digital ni nada, son un espacio de comunicación anónimo. Se tendrá que transformar, es que el periodismo tradicional se tendrá que transformar. Distinto, se tendrá que transformar. Pero que se ha convertido en una fuente de, pues donde muchos, particularmente los jóvenes, se comunican. Ahora me estaban platicando de que mientras que a nivel partidista y político los medios, los actores, todavía se comunican a través de desplegados. En las redes, pues son los, ¿cómo le llaman? ¿Memes o qué? Memes, ¿verdad? Sí. Los hashtags, sí, claro. O simplemente el comentario lleva es un medio de comunicación ahorita entre los jóvenes. Y esto está cambiando de manera importante. Sí. La comunicación social. Bueno, pero si quiere, porque me interesa, vamos a regresar con los peligros y riesgos que estos nuevos entornos, estos nuevos contornos implican en los términos que hemos venido hablando. Sí. Regresamos. London Café, un lugar para disfrutar. Volvemos como iniciamos. ¿Cuáles son los desafíos, los retos que enfrenta el periodismo, como los que enfrentan otros muchos campos de actividad, de conocimiento, de la propia intelectualidad, etcétera? ¿Cuáles son esos desafíos? Y junto con esto, ¿cómo procesarlos de tal manera que estos no violenten el principio fundamental del periodismo, que es justamente el de convertirse en un factor de información objetiva, responsable, yo no digo verdadera, dije objetiva, cuando menos que crucen la información, cuando menos que tenga elementos de hablar de la verdad. Sí, hablar de la verdad, aunque no sea la verdad, porque la verdad es un proceso de construcción permanente. Pero bueno, ¿cuáles son estos desafíos
desde su perspectiva, usted como director de una revista, como pues 30 años nos decía de trayectoria, ha vivido las distintas etapas del periodismo, ya vienen otras etapas que a lo mejor ya uno ni las va a alcanzar a ver, pero ¿cuál es su visión? Yo creo que el desafío es hacer un periodismo más reflexivo, más analítico. Yo creo que ese es el pero desafío. particularmente en cuanto a estos problemas que estamos viviendo, la violencia, por ejemplo. ¿Qué trato de darle la violencia? ¿Qué y cómo, por ejemplo? Explicarla más, retratarla, no la podemos dejar de retratar, eso No, pues, a fuerza. Pero tenemos que explicar más sus causas. Digamos que contextualizarla. Me parece que la tenemos que contextualizar, no nomás retratar. Decir por qué ocurre la violencia, a qué se debe la violencia, que a la sociedad nos quede muy claro y también, digamos, especializar esas explicaciones. La violencia, ¿no? Entonces, ver, ¿para qué me interesa? Porque este es un tema clave. Mire, y esta plática yo la armé y la reflexioné, porque yo tengo un nieto de 7 años que estaba frente al televisor y estaba viendo la quema de palacios o el Congreso, no sé qué, de Chilpancingo, los encapuchados, golpeando los carros. Es violencia, llámele, como le llame, es violencia. Sí. Y empezó a llorar. Y se asustó. Entonces, y nosotros pensamos que somos muy objetivos, que estamos retratando la indignación de un pueblo ante un hecho de violencia atroz, de lesa humanidad, que yo lo considero así, de lesa humanidad, y sin darnos cuenta, al menos, o no sé qué si sea el propósito, al mismo tiempo se está generando, reproduciendo estos miedos, estos pánicos ciudadanos, pero ya en los infantes, en los niños, y esto me parece terrible en la construcción, que creo que todos tenemos que abonar, de escenarios sociales de convivencia sanos, de respeto a la legalidad, de respeto al prójimo, de tolerancia. Pero la solución es no transmitir esa indignación violenta, es decir, porque hay violencia, hay tragedia, y luego hay indignación, y la manifestación de la indignación está de manera violenta. Entonces, como periodismo, ¿se transmite o no se transmite? Que se sepa o que no se sepa que esa indignación se hace de manera violenta. Se tiene que retratar y se tiene que hacer, se tiene que saber qué es lo que se está haciendo. Yo estoy a favor de que se sepa qué es lo que está pasando, porque sí, ocultando lo que está pasando no es la solución. El asunto es cómo explicarlo, y no nada más explicarle a la gente adulta, sino también a los niños y a las niñas, porque lo ideal es que tuviéramos una sociedad civil y de preferencia organizada, más creativa, que la indignación la canalizara por otras vías de la resistencia civil, etcétera, etcétera, de la desobediencia civil, creativa, etcétera, etcétera, y no de manera violenta. Ojalá tuviéramos esa sociedad civil, pero no la tenemos. Resulta que es una sociedad que reacciona a la vez violenta en su manifestación de la indignación. Es una realidad. Yo insisto en que hay que explicarla, hay que explicar eso. O sea, no es lo conveniente, lo ideal sería tener una sociedad participativa, creativa, crítica, de otra manera, sin manifestación violenta. Sería lo ideal, pero es que no la tenemos. No, pero hay que explicarla. Ahí va, no está explicándome una situación. Entonces, no, espérame. ¿qué hacemos? Pero no es la sociedad la violenta, perdóneme. No, yo no he visto la sociedad violenta. A ver, otra vez, no me estoy explicando. No, yo déjeme explicar. No, a ver, vamos a explicar. A ver, hay violencia, hay tragedia, ¿sí? Y hay indignación. ¿Sí? Hay indignación. Entonces, los grupos indignados, que me parece la consecuencia lógica, manifiestan su indignación. Yo vi la manifestación que se convocó al Zócalo pacífica. Ahora, y no fue esa manifestación, esos miles los que quemaron la puerta del Palacio. Lo que me refiero es esto, porque cuando hablamos de que la sociedad reacciona violentamente, yo creo que estamos haciendo un favor a los que quieren ser autoritarios y quieren agarrar de pretexto eso para justificar la fuerza pública.
No es la sociedad. Tiene razón, quien sea, Bueno, pero es gente de la sociedad, es decir, quien sea. No, pues también los narcos son de la sociedad, Por pero no, eso, me refiero. O sea, quien sea. Estamos hablando de la respuesta a una violencia. Quien manifieste su indignación de manera violencia, quien lo haga. Quien lo haga con ese radicalismo, quien lo haga. O sea, ¿quién lo hace? Bueno, pues hay que investigar quién lo hace. Ándele, eso es lo que le digo. Porque a mí Pero nos quedamos, y digo nos quedamos, estoy hablando en general de los medios, no estoy hablando, nos quedamos en la descripción, en el retrato de esa violencia, pero no somos capaces de investigar. A eso. Porque la A policía eso. no lo ha hecho y nosotros no somos capaces de investigar Exacto, por nuestra es que cuenta. no hacemos ¿Quién reflexión. está detrás de No esa investigamos. capucha que quemó el palacio la puerta del palacio? ¿Con qué propósito? ¿Por qué estaba atrás de los granaderos, de los guardias que estaban custodiando? Y la gente le gritaba, las multitudes le gritaban, no caigan en la provocación, pensando que era eso, ¿verdad? Porque entonces, sí puede ser pues provocación, sí, porque y sí puede ¿cómo ser. se explica uno que en un pueblo como Iguala o en Cocula se diga que se quemaron quién sabe qué tantos cuerpos en el basurero? Y usted conoce Cocula, yo también lo conozco, son pueblos chicos, está a 9 kilómetros del núcleo habitacional, y nadie se dio cuenta de lo malo. Bueno, hay algo más allá, y regreso a lo que decía Ortega y Gasset. Sí, estamos súper informados en qué lugar, en qué momento, cuántos y Pero cuántos no es peritos, una, no da pero, miedo. pero no sabemos qué realmente está ocurriendo, Claro. porque esa verdad sigue oculta. Claro. Y no me refiero a la verdad pericial, no me refiero a la verdad judicial, a la verdad histórica, de qué es exactamente. Social, la No, verdad sí, social, histórica, claro, social, claro. esa es la verdad. O sea, el hecho específico, no cómo lo interpreta la policía o cómo lo interpretan los normales, no. ¿Qué realmente pasó? Y yo me pregunto, ¿y ese silencio social? ¿Qué pasó ahí? Ese es el otro tema, por lo que yo digo, me lo explico en función de estos pánicos ciudadanos, de estos Claro, pánicos. claro. Uno, ¿le tienen miedo a los narcos? Dos, ¿no confían en la autoridad? ¿Verdad? No confían, Pues, o sea, las dos cosas. por eso le digo, no, Evidentemente son las dos cosas, a eso me evidentemente. refiero. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está demostrado claramente que hay lo que Denise Dresser dijo, ¿verdad? Y lo dijo muy bien, bueno, se lo retomó a Buscaglia, de que era un pánico de impunidad. Claro. Y entonces, Claro. ese es el problema que nosotros creo, y ese es el desafío creo que ahorita tenemos, cómo desnudar ese mecanismo, ese entramado que da sustento a ese pacto de impunidad, donde están entremezclados tantos factores y no caer, porque luego caemos en eso, esa es mi preocupación, al menos personal, como profesional, de que el problema no es a quién le damos la razón, a los narcos o a los policías. No, espérate, ¿qué hay atrás de todo? ¿Qué entramado? Claro. Ese es el que existe. Claro. Y creo que ustedes en la revista están haciendo una labor muy importante en ese sentido, porque ahí es donde están yendo a la verdad histórica, transparentando posturas, posiciones. Luego nos queda un minuto para su última reflexión. Básicamente que hacer el periodismo es difícil, no es fácil, es difícil, es un reto. Y cada vez más complejo, ¿verdad? Sí, y implica mucha responsabilidad, bastante. Entonces, pues es un trabajo intelectual que no acaba y que tendrá que madurar y tendrá que avanzar, pero se le ve, es complicado desligar de la parte del poder económico y político que liga a los medios, que envuelve a los medios, Sí. ¿no? Y ahora, pues yo le agradezco muchísimo No, esta al y contrario. le reitero la felicitación, muy merecida, de verdad. Lo invito incluso a que busque la revista Veredicto. Ahorita, en estos momentos, es importante tener otros parámetros también para valorar la justicia, ¿no? Porque creo que es importante que se vea que no todo es barbarie, ¿verdad? Que hay todavía vías institucionales para resolver nuestros problemas. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.